Buen día, familia bendecida en Cristo. Bienvenidos nuevamente a su programa Dios habla a la mujer. En el estudio de este día hablaremos sobre la mayordomía emocional y comenzaremos con una reflexión. Cada pensamiento es un camino que te lleva hacia algún lugar. Como cristianos nosotros debemos de ser mayordomas de aquello que el Señor nos ha dado. Entonces, nuestros pensamientos y nuestras emociones tienen que estar sometidas al señorío de Cristo. Por eso, en este día vamos a aprender cómo nosotros podemos controlar aquellos pensamientos, aquellas situaciones que pueden convertirse en un campo de batalla. ¿Quién de nosotras no ha pasado un día o una noche completa sin poder dormir, cargadas de aquellas cosas y de aquellas situaciones que han quitado la paz, que han robado el gozo y la tranquilidad que Cristo nos ha dado? Así que yo quiero que vayamos a la segunda epístola del apóstol San Pablo a la carta de Timoteo en el capítulo 1, versículo 7. Vamos a ver lo que le dice Pablo a Timoteo. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Creo que para todos puede ser conocido este versículo de la Biblia, pero yo quiero comentar acerca del trasfondo histórico. Cuando Pablo le escribió esta carta a su hijo en la fe, Timoteo, porque él así le llamaba. Pablo estaba en Roma. Esta carta fue escrita alrededor del año 64 al 65. Esta carta fue escrita en un contexto histórico en el cual la iglesia estaba siendo perseguida. Nerón era el que estaba reinando en ese momento, era el emperador. Pablo estaba preso en Roma, había sido llevado por predicar la palabra y estaba mandando consejos a su hijo en la fe, que es Timoteo. Vamos a hablar un poco de Timoteo. Timoteo acompañó a Pablo en diversos viajes misioneros. Al final, Pablo lo dejó a cargo de una obra, pero como venimos comentando, la situación en la que Timoteo estaba pasando no era fácil. Aún más era complicada la situación por la que Pablo estaba pasando. Mas sin embargo, viene Pablo, como muchas veces nos ha pasado a nosotros, que quizás estamos en una situación complicada, que quizás estamos en una situación difícil. Mas sin embargo, hemos tenido palabras de aliento, aunque si nosotros hemos tenido un desquebrajamiento económico, podemos alentar a otra persona que está pasando por esa situación. Aún a pesar de que la persona no sepa que nosotros también estamos atravesando por esta situación difícil. Eso pasó en esta carta que el apóstol estaba mandando al joven pastor. Timoteo tenía el compromiso de poder enseñar doctrina, enseñanza fiel de la cual había sido instruida por el apóstol Pablo. Timoteo tenía una carga ministerial. Timoteo estaba atravesando por la situación que muchos de los cristianos se estaban devolviendo nuevamente. Ya no querían seguir a Cristo porque estaban siendo perseguidos, estaban siendo muertos. Entonces había una situación complicada para él. Mas sin embargo, viene Pablo, el cual también estaba en una situación difícil, y le invita a que pueda él retomar este compromiso que él tenía, ese llamado por el cual había sido embestido. Y le dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Nosotros vemos que cobardía es diferente a miedo. Cuando nosotros tenemos miedo, puede ser que tengamos miedo a podernos subir a un avión, a poder enfrentar alguna situación compleja. Mas sin embargo, la cobardía es el hecho de no hacer nada por aquella situación que nos trae una complicación a nuestra vida. Entonces, le dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. O sea, en ningún momento nosotros debemos de tener cobardía. Dice que nosotros debemos de en todo momento buscar la ayuda y el poder de Dios que viene de lo alto. Y la otra parte del versículo dice, sino de poder,
de amor y de dominio propio. Lo que quiero resaltar en este versículo es el dominio propio. El dominio propio que nosotros debemos de tener sobre aquellas situaciones que nos cargan nuestra vida. El dominio propio que debemos de tener nosotros sobre nuestras emociones. El control que tiene que haber sobre aquellas situaciones que hoy por hoy quizás nos están robando la paz y el gozo como mujeres, como hijas de Dios. No dejemos que los pensamientos negativos alberguen nuestra mente y nuestro corazón. Debemos en todo momento poner primero la palabra por obra. Debemos en todo momento recordar lo que la Biblia nos enseña, porque si nosotros dejamos que nuestras emociones y nuestros pensamientos nos controlen, seguramente vamos a tener una vida totalmente fuera del propósito de Dios. Vamos a tener una vida en la cual no va a haber garantía para que nosotros podamos estar en paz, porque una de las cosas, de las mayores cosas que nosotros debemos de cuidar es nuestra paz. No debemos de dejar que nada la robe. Sin embargo, hay situaciones complejas, hay situaciones difíciles, el diario vivir no es fácil, pero no debemos de dejar que esos pensamientos, que esas situaciones nos gobiernen. Por eso, a pesar de las circunstancias en las que estaba Timoteo, a pesar de la difícil situación que estaba enfrentando, tanto Pablo, porque estaba preso, porque estaba encadenado, porque lo habían dejado solo, en muchos versículos él manifiesta y dice, todos me han abandonado. O sea, él no estaba en una situación buena, mas sin embargo tiene el carácter para poder apoyar, para poder acompañar a aquel siervo que él había dejado encomendado de esa obra. Veamos nosotros cómo el ejemplo de Pablo nos puede alentar, porque aún en medio de su situación tan complicada, tan difícil, pudo dar consuelo, pudo dar ayuda en esa situación que el joven Timoteo estaba viviendo, igual nosotros. Y no importa en qué situación estemos pasando, no importa si tenemos diferentes problemas, sabemos que la familia puede ser algo cargante, los hijos, el esposo, los padres, todo puede resultar complicado y muchas veces albergamos esos pensamientos y esas situaciones que se salen fuera de control. Nosotros como hijas de Dios debemos someter nuestras emociones, no debemos de dejar que ellas nos controlen, no debemos de dejar que ellas tomen posesión, porque entonces va a venir derrota, va a venir aflicción, van a venir situaciones complejas a nuestra vida que nos van a impedir ser felices y poder gozar de la bendición de la cual hemos recibido. Si en algún momento usted está pasando por una situación difícil, me decía una querida amiga que yo tengo, cuando vengan a su mente pensamientos negativos, situaciones complejas, simplemente cierre esa mente, no deje que esos pensamientos entren, no deje que esos pensamientos la dominen y la controlan, porque si nosotros lo dejamos, vamos a tener un día feo, vamos a tener un día difícil, y yo creo que las que me están escuchando me darán la razón, porque más de alguna ocasión les ha pasado que han tenido un día difícil, un día amargo, porque no hemos controlado nuestras emociones, porque no hemos sido mayordomas de aquello que Dios nos ha confiado, de aquello que Dios nos ha depositado. Entonces tengamos esa actitud y vamos a repetir de nuevo ese versículo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ese dominio propio que debemos de tener en cada una de las situaciones que nosotros vamos a enfrentar. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vemos nosotros que en la misma carta a Timoteo, él le da una instrucción en el 3:16, que es el que nosotros debemos de poner en práctica y recordar en cualquier situación. Nosotros sabemos que la instrucción la tenemos en la palabra, y veamos qué dice para cerrar este estudio. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Podemos ser preparadas, hermanas, podemos ser instruidas, podemos ser enseñadas. ¿Qué es lo que necesitamos? Únicamente escudriñar las escrituras, cerrar nuestra mente a aquellas cosas
que causan ansiedad y derrota y poder creer en lo que la Biblia nos enseña y lo que la palabra de Dios nos da. Que tengan un día bendecido. Los espero el próximo lunes en su espacio. Dios les bendiga.